nos vamos a quedar sin agua. Entonces, este es un tema crítico que tenemos que sacar. Yo lo que les quería decir, porque no quiero entrar en el tema del cisne, ya lo hemos hablado mediáticamente, es que aquí no se trata de entrar en un rifirrafe mediático. Aquí se trata de concertar bajo argumentos claros y científicos. Por un lado, les recomiendo, hay que hablar del tema. Si ustedes están aquí, son porque son personas interesadas en el tema. Me alegra que esté esta gran afluencia, que sea, ahí veo a líderes sociales, veo a estudiantes universitarios, veo a académicos. Entonces, hay que seguir hablando del tema. No seguir hablando del tema para señalar a nadie, para buscar la solución del tema. Y para hablar del tema tenemos que argumentar. Tenemos también que escribir en los blogs, tenemos también que, sí, hay que hablar. Cuando me refiero a hablar, utilizar las redes que sirvan para algo. Hay una página que se llama Salvemos la Ciénaga del Rincón. Si entran a Google, que a veces uno se vive gastándose el tiempo mucho en Facebook y en Twitter y todo eso, entren a Google y busquen Salvemos el Lago del Rincón. Ahí pueden firmar una petición para salvar la Ciénaga del Rincón. Ya van como 700 firmas. Tenemos que recoger por lo menos 5.000, 10.000 firmas para que se note que estamos interesados. Segundo, hay que reforzar nuestro compromiso. Nosotros no podemos estar hablando del lago del Cisne y estar si estamos de alguna forma impactando los ecosistemas. Esto lo digo porque Barranquilla está creciendo mucho. Y estamos creciendo hacia ciertas zonas que, como lo dijo el doctor Osvaldo del Castillo, ciertas zonas de las cuencas, estamos bloqueando arroyos, seamos más, los constructores tienen que ser más, tienen que tener más responsabilidad social con lo que están haciendo. A veces se construye, se bloquean esos arroyos que al final alimentan la Ciénaga de Mallorquín, alimentan el lago del Cisne, hasta en el consumo de eso, hasta en las decisiones de consumo. Hay que construir con el medio ambiente, no en vez del medio ambiente. Sí se puede hacer. No genera tantos costos, sí se puede hacer. Y lo otro es seguir en el trabajo. Hay que hablar con los políticos, hay que hablar con los líderes, hay que hacerles entender. A veces es mejor concertar y tiene menos costo político que de pronto estar obstinado e irse por una línea y creer que eso es así y tener de pronto a toda la comunidad en contra. Hay que hablar, no hay que rendirse, hay que hablar, hay que seguir hasta que ellos escuchen. Ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que determinan a nivel nacional y a nivel del presupuesto los gastos para el cuidado de los humedales, para que la gente de Dirección de Ecosistemas del Ministerio venga y tenga programas acá en el Atlántico, para que el Instituto Humboldt haga investigaciones. Hay que hablar, no hay que rendirse, hay que seguir adelante. Entonces, mi mensaje es, veo concertación, veo el sector académico, veo algunas autoridades, veo a la sociedad civil. Me parece interesante, vamos a buscarle una solución. El objetivo ambiental es salvar el lago del Cisne, salvarlo bien. Busquemos una solución. Hay una propuesta de un profesor de crear un observatorio de recursos hídricos interinstitucional. Ahí podrían sacar líneas de investigación para desarrollar tesis, en fin. O sea, tenemos que seguir avanzando. Esto no puede parar. Los invito a que sigamos avanzando, a que marquemos un precedente y cambiemos por primera vez la historia del Departamento del Atlántico. La gente no sabe que aquí hay agua y no sabe que aquí hay agua y va a saber menos ahora que se acabe todo el agua del Atlántico. Entonces, tenemos que cambiar la historia y sé que cada uno de nosotros lo puede hacer si toma una decisión basada en argumentos científicos y basada en buena voluntad. Muchas gracias. El agua es negra, de color negro. Entonces, ¿dentro de qué marco de contexto estamos analizando nosotros? Adelante. Y entonces hemos visto esto en los medios de comunicación. Nosotros el 31 de enero de este año entregamos un comunicado a los medios de comunicación. El Heraldo, La Libertad, emisoras
Atlántico, ABC, entre otras, y no lo publicaron. No lo publicaron. Eso que nosotros entregábamos como declaración es lo que voy a presentar acá. Adelante. Entonces ven contaminación, la muerte de los peces. Adelante. Ya ustedes lo vieron, ¿no? Eso está en Google. Eso está en Google y lo han visto en el Heraldo, en el Tiempo, Caribe y demás. Adelante. Pero se nos ha olvidado algo importante. Es que, me disculpan, señores de la autoridad ambiental, pero es que desde el gobierno nacional están enviando un mensaje erróneo para nuestro contexto. Están diciendo cambio climático. Nosotros no tenemos cambio climático. Tenemos, se llama, variabilidad climática, que son dos cosas diferentes. Lo que sí nos debemos adaptar, como está en la política, es al cambio climático, que es otra cosa, como consecuencia de... Si comienzo a entender el fenómeno desde variabilidad climática, y para nosotros en el contexto nacional, y en este contexto del Departamento del Atlántico, tenemos una variabilidad climática estacional, tenemos 4 trimestres muy marcados. Este trimestre que estamos viviendo ahorita se llama época seca mayor. Hay déficit de cantidad de agua disponible. Y entonces, si lo entendemos así, la planificación ambiental debería ser otra. Tenemos el Ponca, Ciénaga y el Mallorquín. Ahí está. Tenemos planes de acción, tenemos planes de gestión ambiental, pero tenemos el problema aquí marcado. Y no avanzamos. El tema no es el documento. El tema es la acción sobre el documento. Adelante. Y entonces han hecho monitoreos por la autoridad ambiental de agua, estudios bióticos, dragado, llenado, de acuerdo a lo que le compete por ley 99 del 93. No estamos hablando de cosas diferentes a eso, de preservación y conservación de su activo ambiental. Aquí debe estar marcado. Pero 5.000 peces muertos, ya los dieron los resultados. Pero trazas de contaminación. Ah, señores. Pero de parámetros convencionales de agua. No estamos hablando aquí de parámetros emergentes o contaminación emergente. ¿Será que esos efectos tóxicos de contaminantes sí están en el lago? Probablemente sí. Y entonces aquí hay una propuesta importante, bioensayos. No se han hecho acá. Hay que hacer bioensayos para las especies acuáticas que están ahí activas. Adelante. La consecuencia de lo que ya hablaron mis antecesores es una fragilidad ambiental en el cuerpo de agua. Grande, hidrológica, hidráulica, ecosistémica, aquí. Ese momento de secado que se generó hace unos años atrás genera una fragilidad muy grande por muchas razones y circunstancias que ya están ampliamente descritas. Adelante. Y entonces genera un efecto ambiental adverso, la muerte de los peces. Pregunto, ¿en el estudio de impacto ambiental será que hicieron esa valoración como consecuencia de la actividad? Creo que no. Entonces, ¿para qué el plan de manejo ambiental? ¿Será que el plan de manejo ambiental con las acciones de los programas, proyectos y actividades que están enmarcadas sí contemplaron esto? Adelante. ¿Qué sucede? Hay una desarticulación grande entre el POT, Plan Ordenamiento Territorial, y el PONCA. Hay un divorcio, materia coloquial hablando. Un divorcio muy grande, porque están pensando por un lado ordenar territorio y por el otro lo ambiental desarticulado completamente. Y entonces es lo que presentaron también los antecesores de la alta presión de urbanización en el sector por uso de suelo, inclusive el cambio de uso del suelo. Adelante. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Ya vendrá ahora Faisal y Antonio también a hablar otra visión de nuestra propuesta de solución. ¿Por qué no generar una política ambiental estratégica para el cuerpo de agua? Y no solamente este, sino todos los cuerpos de agua
como activo ambiental de la autoridad ambiental. Sancionaron a la autoridad ambiental, ahí dice el periódico El Tiempo, con no sé cuántos millones de pesos, por también un problema en las ciénagas de Sabana Grande y demás. Está pasando algo. Está pasando algo, no hay planificación. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la autoridad ambiental en la jurisdicción no conoce su activo ambiental. Porque además pasa algo, que por un lado está la calidad del agua y por otro lado la parte hidrológica, y no debe ser así, debe estar todo unido hacia el mismo lado. Eso pasa también porque nos han enseñado a pensar así, de forma dividida. Y esto es un problema sistémico, de muchas variables. Y súmele a eso también lo ecosistémico. Cuando usted entiende el problema así, ordena mejor. Adelante. Un programa de monitoreo y muestreo de calidad del agua. Claro, laboratorios acreditados por IDEAM, desde luego que sí. ¿Pero para qué? Para tomar decisión. No es para generar problemas, sino para tomar decisión. ¿Qué hago con el resultado? También, una zonificación ambiental. No la hay. Por tramos. Eso quiere decir también cambio de los objetivos de calidad del cuerpo de agua. ¿Sí será que es turismo y recreación o no es turismo y recreación? ¿Dónde está el concepto histórico o los resultados históricos de calidad del agua para decir es ese? Inclusive, si es mucho más allá, haga modelación matemática del cuerpo de agua léntico, no es lótico, léntico. Adelante. Y entonces, lo que les decía ahorita, bioensayos. Puede haber efectos tóxicos por exposición de contaminantes no regulados, o sea, no en normas. Puede pasar eso adentro. Y no se ha tocado ese pequeño escenario. Y también el plan de control de contaminación hídrica no se tiene. Está el PONCA arriba, pero no hay un plan de control de contaminación. Adelante. Y una veeduría ambiental. Estamos aquí para eso. No solamente para acusar, señalar, sino también para hacer seguimiento. Para decirle a la autoridad ambiental, estamos aquí para que hagan las cosas bien, por ese lado. Entre ONGs, universidad y demás. Listo. Ahora viene el ingeniero Faisal. ¿Dónde está? Rápidamente. Tengo una propuesta para ustedes respetuosamente. ¿Qué tal si pasamos la propuesta de Faisal al debate, Faisal? Te invitamos al debate y la discutimos y la analizamos también. Bueno, entonces, ingeniero, siga, acompáñenme. Jorge, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. A continuación, siguiendo con nuestro programa, vamos a desarrollar la actividad de cierre de nuestro foro Lago del Cisne, Realidad y Desarrollo Sostenible. Para ello, entonces, vamos a desarrollar un debate, el que vamos a invitar. Importante que el doctor Faisal ¿me lo va a decir? Sí. Sí, es que Faisal va a participar. Para ello vamos a invitar al debate, al ingeniero Faisal Bernal, en representación de ACODAL. Muchas gracias, Faisal, bienvenido. También invitamos al doctor Rafael Ollaga, en representación de la Universidad de la Costa Cook, al doctor Iván Luna, en representación de la Universidad del Atlántico, Osvaldo Castillo, en representación de la Sociedad de Ingenieros Químicos, a Margie Villanueva, en representación del ICA, y a Óscar Manrique, en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Falta. También invitamos a Amin Ariza, en representación de FUNAT. Sí, básicamente era algo pequeño, recordar que el principal aportante en periodo seco es lo que sale de la laguna de oxidación del pueblito. O sea, los vertimientos que salen de la laguna de oxidación del pueblito son vertidos al arroyo León, y con esa agua que se está alimentando el lago del Cisne. De hecho, los resultados del ICA precisamente nos confirmaron los resultados de esa problemática. O sea, se está alimentando el lago del Cisne
con lo que está saliendo de la laguna Oxidación al Pueblito en periodo seco. Entonces, realmente son aguas residuales de las cuales no tenemos cuál es la calidad de esa agua, o sea, no conocemos los resultados de tratamiento físico-químico del agua que se está haciendo ahí en la laguna Oxidación al Pueblito. No tenemos un estudio que haya modelado la efectividad o la variabilidad que se puede dar cuando se aplican diferentes soluciones al agua del cisne. ¿Cuál es la propuesta principal que quería hacer en esta mañana? Hombre, hubiera sido importantísimo hacer un estudio de modelación antes de ponerse a excavar y hacer todo ese tipo de inversiones en ingeniería civil, hacer un estudio de modelación ambiental como hicieron por ejemplo para la recuperación del río Medellín. El río Medellín se le hizo una modelación antes de saber cuál era el impacto que iba a hacer por ejemplo la planta de agua residual que ellos construyeron. Entonces modelaron las diferentes condiciones, situaciones y ya sabían el impacto que iba a tener en la recuperación del río Medellín toda la inversión que hicieron. En nuestro caso no tenemos, hasta donde conozco, no hay ningún estudio de modelación que nos haya permitido predecir el impacto de toda esta obra de ingeniería civil sobre el lago del Cisne y en general sobre la cuenca. Entonces hubiera sido ideal, antes de hacer toda esa inversión, hombre, hacer un estudio de modelación. Ahora se puede hacer para ver entonces qué se requiere para poder optimizar lo que ya está hecho. Lastimosamente pues ya se hizo la inversión, pero se puede hacer ese estudio de modelación para predecir, hombre, cuáles son las variables que hay que tener en cuenta para optimizar el lago del Cisne. En este momento, sinceramente, yo soy docente de aquí también de la universidad en la parte de aguas residuales. El lago del Cisne está actuando como una laguna oxidación terciaria, o sea, como una laguna de maduración. Si ustedes observaron los resultados del ICA, por ejemplo, a la entrada tiene coliformes altos y hay una ligera disminución de coliformes en el lago. Es una laguna de oxidación tipo maduración donde hay desinfección, ahí mueren agentes patógenos por el efecto de la radiación ultravioleta solar. Entonces, en este momento el lago no se puede utilizar ni para pesca ni para actividad deportiva. O sea, de manera preventiva hay que evitar que la gente se acerque para evitar cualquier tipo de problema de sanidad. Y hombre, empezar a evaluar qué se puede hacer realmente para mejorar las condiciones del lago en este momento. ¿Ya? Bueno, el ingeniero Antonio Flores quería compartir también unos apuntes con respecto a esta parte. Sí. No se pueden actividades recreativas porque recuerden que cuando hacemos actividades recreativas la gente cae al agua, o sea, es inevitable que entre en contacto con ese líquido y puede entrar en problemas. Bueno, Sí. buenas tardes. Eso lo vamos a hablar. Perdón, buenos días. Quisiera hacer unos aportes en relación a la actividad del lago del Cisne y sobre todo con su sector de influencia y sobre todo algunos aspectos de su contaminación, porque eso no es nuevo. Eso viene de hace muchos años y quiero hacer rápidamente un poco de historia en lo que este apunte yo llamo manejo responsable de los recursos, porque de ahí considero yo que se derivan tres tipos de responsabilidades: una responsabilidad técnica, científica, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad social. Para hablar sobre la responsabilidad técnica y científica, indudablemente el cuerpo, como dice, fue manejado como cuenca, pero cuando uno va a modelar cuerpos lénticos, no es lo mismo modelar en un lago que en un río. Y sobre todo si hay actividades allí como dragado, que sin un estudio previo se establecen acciones que afectan definitivamente el medio ambiente. Esto está normado. Cuando digo normado, porque en principio no se le dio cumplimiento al decreto 3930, que exige que cuando hay cualquier actividad que pueda afectarlo, hay que hacer un estudio de modelación. Entonces, incumplimiento de la norma, sí. Seguidamente hay incumplimiento desde el punto de vista administrativo cuando no se hacen los estudios correspondientes de la modelación. Bien lo decía Juan Pablo cuando dice que es una variación estacionaria, porque si ustedes recordarán lo que ha pasado en el periodo, sobre todo con las tilapias, la siembra que se hizo de peces, ha habido una variación estacionaria, que han habido fuertes vientos que favorecen la formación de bacterias aeróbicas. Y son varios los sistemas, o sea, que dominan la reacción o la velocidad de reacción, en este caso la cinética de la dinámica del cuerpo de agua. Entonces, esto es importante que surjan a través de un estudio de modelación que no se hicieron. Entonces, porque si nosotros vemos el comportamiento, qué es lo que pasó sobre todo con las brisas
que estaban entre los 40 nudos, entre los 40 y 70 nudos. Implica unas velocidades normales entre 70 y 110 kilómetros por hora, que están entrando permanentemente en esta temporada. Entonces, con esa variación, el oxígeno disuelto no era el problema, había demasiado oxígeno, lo cual favoreció al crecimiento de la aeromora. Entonces, fíjense, ¿a dónde aduzco yo que es la problemática de la mortandad? ¿Estuvo en dónde? La problemática en la ingesta. ¿Por qué? Porque si hay un alto contenido orgánico, estos peces se le dan por comer alto contenido orgánico, sobre todo de las heces. Entonces ahí entraron de por qué el aeromono le pudo afectar sus estudios ambientales de FON Bisocial, que era quien tenía el manejo de esa actividad de la construcción. Estudios hechos por la Universidad del Norte. En ese entonces el modelo escogido era un tipo WAS, una unidad de lodos anaeróbicos, ¿sí? Y posteriormente se modificaron, porque hay otros factores que indudablemente afectan, en este caso el lago del Cisne, que inciden en la contaminación, como es la altura, porque indudablemente son factores aeróbicos, y lo que se presentó allí fue una guerra bacteriana precisamente por la condición climática. La conclusión administrativa que yo veo, que yo pienso, es la responsabilidad social. Primero, que se hicieron unas actividades y unas siembras. Unas siembras que entiendo yo que para hacerlo tendría que hacer permiso de ocupación de cauce. No sé dónde están esos permisos de ocupación, que es una labor específicamente y función del ente de vigilancia y control de recursos, donde estuvo en ese momento. Otro aspecto que considero importante, el conflicto de intereses de uso de suelos, como lo dice Juan Pablo, en relación a las actividades allí, porque recuerden que de acuerdo al POC, el uso de suelo, ese terreno prácticamente está clasificado en extractos 5 o 6. Entonces hay un conflicto de intereses, y sobre todo la serie y conflictos de intereses que existen con la clase política, que es la que precisamente origina los contratos de la clase dirigente, en este caso quienes toman las decisiones en los contratos para remediación del cuerpo de agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Flores. Acaba de llegar Neil Gallardo de la UNAP. ¿No está Neil? Vamos a invitar a Neil al debate. Adelante, bien pueda. Listo, siempre más, por favor. Sí. El primer eje temático que me gustaría abordar con ustedes es lo relacionado al enfoque macrosistémico del lago del Cisne. Es decir, ¿creen ustedes que se ha hecho un acercamiento adecuado desde el punto de vista de macrocuenca? ¿Se ha concebido la situación y la problemática como tal? ¿Y qué proponen al respecto? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, indudablemente no. O sea, es claro que todas las medidas que se han tomado han sido con respecto al lago, al cuerpo de agua del lago, no con respecto a los afluentes, al Arroyo Grande, al Arroyo León, que son los principales arroyos de donde se surte, que nacen entre Baranoa y Galapa, y que hacen su recorrido y al final terminan en el lago del Cisne. Si no se trabaja toda esa contaminación que viene aguas arriba de esos arroyos, si no se controla por parte de las autoridades, las empresas, si no se llama la atención a las descargas que está emitiendo la estación depuradora del pueblito manejada por la AAA, pues va a seguir llegando contaminación al lago y va a ser complicado atacar el problema, corregir el problema y no las verdaderas causas de la contaminación. ¿Alguna otra postura respecto al enfoque sistémico? Yo quisiera, de pronto, yo quisiera hacer una pregunta para que alguien me la respondiera. Claramente. Es que he quedado, bueno, ya recogiendo toda la información del día de hoy, y digamos, yo que algunas veces paso por ahí por el lago del Cisne, cojo la carretera esa 51B, a veces uno va a Cartagena, va a la playa, va a visitar a algún amigo, a veces he ido a la casa del doctor Iván León, que está muy cerca al lago, ha vivido
ha vivido bastante esa situación del lago. Hay algo que veo claro. Hay un consenso de que hay contaminación por materia orgánica. Segundo, la autoridad ambiental dijo que había una aeromona, lo confirmó el informe del ICA. Hay algunas bacterias. Tercero, el agua del lago, he escuchado por unos conferencistas, el agua del lago no se puede usar para pesca, por el director de la UNAM lo ha reconfirmado hace ya mucho tiempo, lo viene diciendo. El doctor Faisal dice que no se puede usar para pesca, no para diferentes usos, porque hay un riesgo potencial en la salud, ¿cierto? Si no se puede usar para pesca es porque no puedo utilizar, de pronto si la persona se cae al lago se contamina, o si me como un pez me puedo contaminar, existe un riesgo. Actualmente el lago se está usando para un uso recreativo, o sea, para un uso turístico. La gente está asistiendo al lago los fines de semana, se sienta en el parque lineal, pasan una tarde, pasan 1 hora, 2 horas. Hay brisas, hay aspersión de ese agua, tenemos nuestras mucosas expuestas, tenemos heridas expuestas. Mi pregunta es, ¿hay un riesgo potencial en la salud para los visitantes a ese parque lineal o personas que vivan alrededor del lago del Cisne? Porque si es así, hay que tomar una medida preventiva y utilizar el principio de precaución de la Ley 99 y del Derecho Internacional Ambiental ya. Si no es así, entonces que nos aclaren por parte de las autoridades, en este caso CREA, Secretaría de Salud Departamental, y nos digan sí, no hay problema, pueden seguir asistiendo al parque lineal del lago y pueden sentarse en las banquitas, pueden llevar su comida, pueden comerse su comida, todo tranquilo, no hay problema. Esa era mi pregunta. De acuerdo a toda la información que hemos recibido hoy, quisiera saber si es recomendable seguir visitando ese parque o a las afueras del lago. No estoy hablando que ahora te vas a tomar el agua del lago, no estoy hablando que te vas a meter a nadar en el lago. Estar cerca al lago. Vamos a complementar la pregunta de Amin con lo siguiente. Hay que hacer la distinción entre recreación activa y recreación pasiva. En recreación activa las personas entran en contacto, en este caso, con los líquidos del cuerpo de agua. Y en recreación pasiva es la que hace un mail. Entonces la pregunta es... Pasiva. Sí, la pregunta es, ¿quiere atender el la...? lago puede ser usado para la recreación pasiva. Bueno, perfecto. Osvaldo. Aló. En una de las fechas que nosotros estuvimos visitando para tomar muestras, para hacer monitoreo, que fueron 2 monitoreos que hicimos, no fue uno, junio y en julio del 2016. Me llamó la atención la precaución que tenía el vigilante y lo vi bastante protegido y con gafas oscuras, y le dije yo, ¿y que tú tienes problemas en la vista? Y dice, sí, desde que estoy asistiendo aquí como vigilante me he enfermado de los ojos. Y eso es lógico, porque precisamente las brisas dispersan y se eliminan los microorganismos que tiene el agua y cae sobre el rostro de las personas. Y eso pasaba también acá en Barranquillita, en los caños de Barranquillita. Por eso es que todos esos productos comestibles estaban contaminados con Escherichia coli. De tal manera de que sí hay un riesgo a la salud. Eso es un problema. Entonces yo pienso, para terminar, sin embargo, hace unos días salió en el tiempo de que uno de los contratistas dijo de que esa agua estaba en tan buenas condiciones que podía ser procesada para ser consumida. Me pareció una locura eso, un descabellado, porque vean lo siguiente, y nosotros lo hemos dicho públicamente: el río Magdalena le cuesta mucho al operador procesarla para eliminar todos los contaminantes que tiene, y no lo alcanza a hacer, porque nosotros lo hemos dicho. Este acueducto de aquí de la ciudad es quizás el mejor del país.
Sin embargo, es un acueducto construido hace 70 años, cuando la contaminación del río Magdalena era prácticamente de materia orgánica. Pero ahora tenemos sustancias disueltas, sustancias químicas, metales pesados, que ese proceso de convencional, que se llaman plantas convencionales, no tienen la garantía. Sin embargo, el año pasado, cuando hicimos un debate sobre eso, le aplicaron un poquito de carbón activado para reducir el impacto que podía generar esa parte. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer el tratamiento del agua, el agua del Cisne, ¿a qué costo vamos a hacerlo para ser consumido? Es una locura. Entonces, yo pienso, y retomando nuevamente el planteamiento que hacía aquí el ingeniero Amin y los demás, que definitivamente se trata de que la entidad ambiental tiene que empezar por una cosa elemental: controlar los vertimientos de los sectores privados que están contaminando la cuenca. Eso no le cuesta nada. Necesito vigilar, cumplir con su deber y decir, me hacen el favor y no me sigan descargando esas aguas contaminadas. Y yo no tengo por qué tratarle, como entidad ambiental no tengo por qué solucionar el problema a ellos. Y empezar a recoger información tanto para los cuerpos lénticos como los lóticos, porque no hay información. Y si no hay información, no puede haber modelos matemáticos. ¿De dónde vamos a sacar modelos matemáticos si no hay acopio de datos estadísticos que permitan hacer una proyección, determinar cuáles son las concentraciones del momento y hacer una proyección futura para poder hacer prevenciones? Entonces, eso por ahí tiene que empezar. Ahora, todos los que estamos aquí, indudablemente, hemos querido proponer. Nosotros nos enviamos los informes. La Universidad del Atlántico también ha enviado informes. Entonces, lo importante que tiene que hacer la entidad es mirar a ver, como decía el ingeniero Amin, mirar a ver cuál es la importancia de todos esos aportes para mejorar y no utilizar ese mecanismo macartista de decir que cuando uno está señalando que hay una falencia en esos procedimientos, uno está en contra de la recuperación. Por Dios, no se trata de eso. Nosotros queremos que se recuperen los cuerpos de agua y aplaudiremos en su momento cuando se logren resultados exitosos, pero con un procedimiento, con unas bacterias que no se saben de qué son, ni se han hecho los bioensayos respectivos para ver cuál es el impacto. Entonces, por Dios, es decir, está todo por hacer. Entonces, Osvaldo, no me has contado. ¿Irías a hacer turismo pasivo? ¿Te sentarías una tarde frente al lago del Cisne? Para nada. De acuerdo. Saúl, colaboramos, por favor. Tenemos Juan Pablo quiere opinar algo y Walter, por favor. Listo. Respecto a ustedes, señores panelistas, quiero aclarar algo que es de norma. Sí, aquí no podemos hablar fuera de cosas de norma. Contacto primario, dice la norma, el antiguo decreto 1594 y el nuevo, el 1076 de 2015, establece que contacto primario se entiende para la natación y buceo, ¿sí? Y contacto secundario se entiende para deportes náuticos y pesca. Entonces, los dos decretos nacionales establecen lo siguiente: si es primario, los coliformes fecales deben ser menor a 200 número más probable por cada 100 mililitros, pH 5,9, tensoactivos 0.5 y oxígeno 70% de concentración de saturación. Y cuando es contacto secundario, dice menor a igual a 5.000, número más probable para todos fecales. Quería hacer una aclaración de lo que tú dijiste, cuáles eran las competencias. Creo que ahorita vamos a tocar el tema de gobernanza, pero sí es importante que se tengan claras las competencias. Como les dije nuevamente al comienzo de la charla, nuestra misión es sobre producción primaria
sobre las especies que están priorizadas por el gobierno. Sin embargo, el ICA siempre ha estado dispuesto y seguiremos dispuestos a colaborar cuando se presente una mortalidad en cuerpos de aguas naturales o abiertas. Muchas gracias, Margie. Vamos a escuchar al amigo y luego a Ricardo. Una pregunta corta que voy a hacer. Sí, vamos, la palabra la tiene el señor que la pidió, Ricardo de León, y usted. Ese es el orden. Saúl, el señor de Rosado, por favor. Perdón, es decir, estamos hablando de una situación que puede traer unas complicaciones en la salud de nuestros conciudadanos. Quisiera tener una precisión más exacta sobre el tema porque eso puede presentarse. Esa es mi ruta, por ejemplo, permanentemente observo que están pescando. Entonces, es posible que pesquen y lo pongan en venta y vamos a tener un problema de salud ya incontrolable. Entonces, por favor, ustedes que son la autoridad sobre el tema, comenten a ver, ¿se puede o no se puede consumir ese tipo de peces? Lo ideal es involucrar dentro de la mesa de trabajo a la Secretaría de Salud para que ellos intervengan y revisen el caso. Lo que sí le puedo decir es que en la literatura lo que uno encuentra para las aeromonas, porque es un gran grupo de bacterias, por eso en la presentación aparecía aeromonas SPP, porque es que es un gran número, o sea, hay muchísimas especies de aeromonas. Algunas de esas sí pueden ser zoonóticas, es decir, pueden ocasionar enfermedades en humanos y en otros animales. Y de hecho, usted puede encontrar de pronto en un botellón de agua que consume aeromonas. Lógicamente que ellas van a ocasionar mortalidad o enfermedad, en el humano enfermedad, si pasan unas concentraciones. Por eso es importante involucrar a la Secretaría de Salud. Y también lo que le puedo decir es que en la literatura que uno encuentra sobre aeromonas es una bacteria que es termolábil. Quiere decir que con un proceso adecuado de cocción, ella muere y pues, no va a causar enfermedad en el humano. Ahí sería si uno consume el pescado crudo o mal preparado. Pero es importante involucrar a la Secretaría de Salud. Ricardo, luego el amigo y el señor acá de Gorra Blanca. Y cierra Juan Pablo esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias. La preocupación que tenemos, primero me presento, soy Ricardo de León del Grupo Participación Ciudadana de Contraloría General de la República. Aprovecho este espacio para hacer una invitación a que de verdad la sociedad civil se interese en este tema y comencemos a hacer una verdadera veeduría ciudadana y auditorías ciudadanas que propendan por la conservación del medio ambiente. Esta es una de las estrategias que estamos trabajando en el Grupo Participación Ciudadana en la actual vigencia. Me preocupa que desde el año 2013 nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de pensar en la cuenca de Mallorquín. Nosotros estamos pensando en el tema mediático, en el tema impactante, quizá por el nombre, por la desnaturalización que un vendedor de coco hizo del sector. Le puso al chuzo que montó allí Lago del Cisne y de allí dejamos de llamarlo Ciénaga del Rincón o de Racedo, como alguna vez se llamó también. Y en estas desnaturalizaciones nos quedamos viendo las hojas y no estamos viendo el bosque. Se nos está olvidando que forma parte de una cuenca mayor. Y en algunos sectores donde se ha tenido una visión más amplia, la discusión la han centrado de si forma o no forma parte del acuerdo Ramsar. El acuerdo Ramsar nosotros no lo estamos viendo tampoco en su integridad, porque no estamos protegiendo el ecohábitat de esas especies migratorias, que eso fue lo que fuimos a hacer nosotros allá en el 70 y pico, por allá en Yugoslavia, donde fuimos y firmamos un acuerdo, un convenio internacional para protección de aves en sus rutas migratorias, que no hemos sido capaces de honrar, porque estamos permitiendo la depredación de todos los ecosistemas por donde están transitando esas aves. ¿Ves? ¿Qué tanto importa 1 o 2 grados a la derecha o a la izquierda del tal cuadrante que ya dejó de ser un cuadrante? Ya le abrimos un boquete allá en Palermo y le montamos un puerto en una zona de conservación. Ya dijimos que aquí en Barranquilla no era factible que ese cuadrante fuera así, un cuadrado, porque esta es una zona portuaria, se nos olvidaron los humedales. Y si nosotros miramos toda la cuenca occidental
del río Magdalena. Comenzamos y da dolor ver los avisos, que no es que de manera vedada se ponen allí, es de frente, que te ponen un aviso bien grande, te dice se recibe escombro, y están calzando los humedales. Ya lo hicieron aquí mismo, en la Ciénaga de Mallorquín. Todos los días se pierde terreno en la Ciénaga, se ha perdido más del 50%, y es más, ahí están los buitres esperando que eso se seque, porque ya hay títulos de propiedad sobre lo que hoy es espejo de agua, hay títulos de propiedad. Entonces es la pregunta, ¿dónde está el IGAP? ¿Dónde está la Capitanía de Puertos, que mucho se molestó con nosotros como Participación Ciudadana cuando pusimos el dedo en la llaga y dijo, eso sí es competencia de ustedes, porque en esa zona tiene jurisdicción la Capitanía de Puertos, que debía estar aquí? Lo mismo que el IGAP, lo mismo que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para ver de qué manera se pegaron ellos de una industria nefasta que existe, que es la industria de los amparos polisivos, a través de los cuales se desecan zonas de humedales para luego venderlo, porque ya en Mallorquín no solamente está el desplazado que está buscando una forma de vida, levantando su casita ahí encima de lo que mañana le va a representar la supervivencia. Ahí hay empresas que están calzando la zona de manglares, no con rellenos simples, sino con desechos industriales que están terminando de envenenar un cuerpo de agua que ya fue impactado cuando eso Barranquilla se dio el lujo de tener una ciénaga como botadero. Entonces, la invitación es, vamos a permitir que con tantas, y yo conté así muy rápidamente, son 14 entidades del Estado las que tienen competencia para decidir qué le va a pasar a eso que alguna vez fue el gran cuadrante de Ramsar y proteger toda la cuenca y cuerpos de agua del departamento de Atlántico. Muchas gracias, Ricardo. Tiene la palabra el señor Diego Reyes, el señor Morado, el amigo La Borra, y termina acá conmigo. La pregunta mía es la siguiente. Buenas, la pregunta mía es la siguiente. Este foro y todos los foros en los cuales yo he asistido son muy buenos, excelentes, pero ¿qué sucede? Que esto queda aquí en estas 4 paredes. De aquí no sale nada, de aquí solamente la discusión esta que tenemos aquí y cada uno pone su punto de vista, pero las autoridades competentes están allá muy tranquilamente rascándose y no pasa nada con ellos. Entonces, ¿por qué no se toma algo definitivo y nosotros aquí organizamos, como lo dijo el señor, y tomamos cartas en el asunto para que estas cosas se mejoren y no sigan deteriorando el medio ambiente como lo están haciendo? Como lo dijo ahorita el doctor, las empresas privadas están dañando todos los ecosistemas y no está pasando nada, y nosotros seguimos haciendo foros, seguimos haciendo conferencias y no pasa nada. Entonces, las autoridades, por favor, que están aquí, se contenten y me digan qué están haciendo y qué van a hacer para que esto verdaderamente mejore. ¿Cuál es su nombre? Gilberto Fonseca, y vengo de Soledad. Gilberto, tomamos con beneplácito su postura y es una propuesta que voy a hacerle a los participantes en este momento del foro, y es la necesidad de crear un organismo vivo que sea vigilante y regente de lo que está ocurriendo con los cuerpos de agua en el departamento del Atlántico. O sea, de este foro deben hacer una carta de intención, que ustedes, los participantes, las instituciones, firmen un compromiso que de aquí en adelante nace la iniciativa de vigilancia en pro de la preservación de nuestro cuerpo de agua en nuestras cuencas. Pues asimismo está la idea propuesta de la conformación de un comité de emergencia. Pero entonces, el comité de emergencia, es interesante la propuesta de la UNAP desde el punto de vista de la situación coyuntural que estamos viviendo en este momento. Pero la idea es que de acá nazca una figura como un observatorio que sea el garante de que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. ¿De acuerdo? Gracias por su gusto, y tomamos en nombre de la organización del foro con beneplácito su idea. Y créanme que la vamos a dejar sentada dentro de las memorias del mismo. Alberto, quiero complementar algo. Vamos a sacar de este foro un documento
que lo vamos a poner a disposición de toda la sociedad civil, un documento que puede servir ya como argumentos para actuar más de manera jurídica a nivel de las autoridades. De acuerdo, tiene la palabra el amigo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Lopera, soy pescador artesanal, representante de una asociación de pescadores artesanales del municipio de Tubará, y a la vez soy el fiscal de la Federación de Pescadores del Atlántico. En ausencia de nuestro presidente de la federación, que está en una vuelta en Bogotá, decirle agradecido por la invitación que nos han hecho, comentarle al compañero referente a los pescadores artesanales. Es mentira que el pescador actualmente esté pescando en la laguna del Cisne, porque desde el primer instante de que se supo la noticia que declaró el de la CRA, le digo el de la CRA para no darle el título de doctor, enseguida a las 8:30 de la mañana estábamos en la oficina del director regional de la UNAM. ¿Por qué? Porque nos echó la culpa a nosotros como pescadores artesanales que los transmayos estaban contaminando los peces. Y tuvimos que desmentir eso, porque eso no es así. Y eso salió en los periódicos. Y actualmente no hay ningún pescador en la Ciénaga del Cisne, pescador artesanal legalmente conformado, porque nosotros estamos conformados legalmente. Otra cosita que le iba a decir era esto. Sí, estupendo el foro, lo que dijo el compañero del suéter morado, pero yo veo que en estos foros y en estas cosas siempre hay una o dos entidades competentes a esto, y siempre la misma, la UNAM, el ICA. ¿Dónde está el señor de la CRA que tiene que estar aquí? Contraloría, que está ahí. Siempre lo conozco, el señor de Cana, siempre. Ricardo León. Exacto, el doctor Ricardo León. Pero ¿dónde está el señor ese de la CRA? Que nos estigmatizó a nosotros como pescadores. Nosotros pescamos, legalmente pescamos, tenemos nuestro carnet autorizado por la UNAM como pescador artesanal. Y sí me gustaría que ahora que están ustedes sentados ahí, sacaran adelante el tema del lago del Cisne y no lo dejen en las cuatro paredes. Gracias. Gracias a usted, Moisés. Tiene una postura Moisés, y pasan seguidamente, pasan Víctor y Ricardo. Sí, yo pienso que me llamo Moisés Pineda. Tengo una propiedad por allá por Villa Campestre. Es decir, fue parte del problema de lo que nos toca en este momento entrar a mirar el asunto desde la perspectiva de la propiedad. Creo que la mayoría de las personas que compramos hace 20, 30, 40, 50 más años en esa zona, algunas de las cosas que propiciaron esas decisiones tuvieron que ver con la calidad de vida, el tema paisajístico y el hecho de estar en medio de una zona relativamente no, muy segura en aquella época. Sin embargo, en este momento se ha desatado yo la llamaría un urbanismo depredador que no tiene claro o que no quiere considerar que la capacidad de carga del estuario en esa zona donde está Mallorquín, donde está el lago Racedo, o Ciénaga del Rincón, donde está la Ciénaga de los Manatíes, donde está la estrella hídrica esa de la cual forma parte el Arroyo Grande, el Arroyo León, el Arroyo Granada, el Arroyo Santo Domingo, etc. Todo eso tiene una capacidad de resistir actividad antrópica limitada. Sin embargo, se liberaron las alturas en la zona de Villa Campestre. Y hoy es posible construir hacia arriba hasta donde le quepa la plata al bandido que quiera hacer el negocio. Se redujeron las sesiones municipales, se
tomó una decisión calamitosa, cual fue la de autorizar el total arrasamiento de toda la capa vegetal que estaba en donde hoy está una cosa que se llama Adelita de Char, que era parte del sistema de protección de la zona, y desapareció para construir 3.400 viviendas que suman 12.000 y pico de personas, y en la zona de acá de Villa Campestre se está autorizando igual cosa. Pero también, eso es lo visible, porque lo que no se ve es que aguas arriba, en Barranquilla, que en eso corregiría un poco la presentación del ICA, que es quien está haciendo el vertimiento de aguas en todo el sistema, es Barranquilla, no es Puerto Colombia. Puerto Colombia está más hacia el noroccidente. En esa zona se procedió a ocupar un humedal completito, se llama Pinar del Río. Se procedió a ocupar una zona donde había unas escorrentías importantes y las entubaron para lanzarlas aguas abajo, no importa quién se aniegue. Yo creo que todos somos testigos a la vez que el agua eso se llama el famoso peaje de los Papiros, el agua llegó a 70 centímetros de altura y nadie sabía por qué, porque no estaba lloviendo. Porque ese relleno de humedales y ocupación de humedales en el suroccidente de Barranquilla, Juan Mina, el lado de Ciénaga Redonda, toda la circunvalar, todos los humedales fueron rellenados y ocupados. Te vayas muy lejos, atrás de Holman, eso era un humedal. Exacto, el que está ahí, bueno, pero está muy cerca de la Ciénaga, eso ya digamos es lo último que uno encuentra. Pero todos esos humedales fueron ocupados, rellenados, y nadie está ejerciendo control de eso, amén de lo que está pasando con el vertimiento de agua sin tratar de la laguna esa de oxidación que no ha funcionado. Esto para decir lo siguiente: pareciera que esto no tuviera doliente, porque si gente a quienes le debiéramos estar exigiendo la presencia aquí es precisamente la diligencia de los administradores, del que sufre la consecuencia de toda esta depredación aguas arriba que la genera Barranquilla y que en este caso es Puerto Colombia. Pareciera que el lago del Cisne o la Ciénaga del Rincón fuera un problema de los propietarios de lagos de Caujaral o de los locos que vivimos en Villa Campestre y sus alrededores. No están presentes, uno no ve la actuación de ellos sobre esto. El PBOT es absolutamente vulnerable, se están tomando decisiones sin considerar nada, absolutamente nada distinto, sino que es que en Barranquilla ya no hay tierra para urbanizar, entonces tenemos que ver para dónde carajo nos vamos. Y toda esa zona, de esa estrella hídrica, que es la que se conforma con esos arroyos, el Hondo, el arroyo Granada, el arroyo Grande, el arroyo León, todo eso forma parte de la zona de expansión de Barranquilla y está siendo intervenida, y no sé qué va a pasar aguas abajo, pero esto que hoy tenemos en el caso del lago del Cisne es una pálida, como se dice ahí, premonición de lo que va a pasar, incluyendo decisiones tan estúpidas como la de cambiar las famosas curvas de nivel que hacen que hoy el lago del Cisne no reciba agua, sino que la vierta en el arroyo, y que la solución sea montar una planta, una motobomba. A mí eso me parece la cosa más descabellada del universo, pero cuando no se tiene una visión sistémica, simplemente uno va haciendo hueco, y cuando viene a ver ya el hueco no le da, como va a pasar con los arroyos de Barranquilla, cuando encontremos de que no hay manera de echar todo ese poco de agua a los caños de la ciudad. De acuerdo, gracias Moisés. Para terminar, hay una pregunta que tengo que hacerle a ustedes y que quiero que participen Ricardo Manjarres y Víctor Vides. Generalmente cuando se habla de procesos de recuperación y de gobernanza del agua, entra a jugar un papel importante vincular a los actores, sea cual fuere su lugar en la sociedad, hacen parte de estos procesos. La pregunta es, ¿creen ustedes que han sido efectivas las estrategias implementadas para integrar estos actores alrededor de la recuperación del lago del Cisne? Quiero dar la participación a Ricardo y a Víctor. Saúl, está Saúl con el micrófono para terminar el foro. ¿Listo, Víctor? Aló. Bueno, muy buenas tardes, gracias. Mi nombre es Víctor Villegas, soy defensor de derechos humanos y especialista en dimensión ambiental. Por 16 años he venido haciendo un seguimiento a todos los cuerpos de aguas del departamento del Atlántico y en especial a la franja oriental, de los humedales de la franja oriental.
y hemos agotado toda la vía jurídica allí para demostrarle a la corporación y a la gobernación y al mismo ministerio que las organizaciones asentadas allí tienen la razón con relación al deterioro ambiental que se ha producido por la misma autoridad ambiental y por la misma gobernación del Departamento del Atlántico. Todos los proyectos que se han ejecutado allí en esos humedales de la franja oriental, desde Soledad, de Cabica hasta Palmar de Varela, todos esos proyectos que se han hecho allí sin licencia ambiental, ni estudios de impacto ambiental, y sin embargo el ministerio que está aquí presente, que yo le hacía la pregunta al doctor, ¿qué pasa con estas personajes que no les pasa nada? A pesar de ser sancionados, porque por tercera vez son sancionados por negligentes y por no cumplir la ley. Hay una acción popular impetrada por el doctor Ricardo Manjarrés desde el 2002 y hasta la fecha no le han dado cumplimiento. Y existe una denuncia penal con relación a fraude procesal, a fraude de recepción administrativa y daño al sistema ecológico. Y no pasa nada a estos personajes que siguen galopando ahí, dilapidando los recursos del Estado, porque con todos estos estudios que hacen, que no sirven para nada, se gastan una cantidad de dinero que yo no sé cómo justificar. Entonces yo felicito de manera muy especial a quienes organizaron todo este evento y que le permitan a la comunidad verdaderamente expresarse. Yo quería yo estoy cansado, vengo ya de 16 años de venir en esta lucha, y que pues encontremos acá personas que les interesen estos temas y que se pueda constituir este observatorio que queremos en el Departamento del Atlántico para tener ahí voz y participar de lleno a tomar decisiones en la problemática ambiental del departamento. En esto sí me apunto y pueden contar conmigo. Miren, los medios, todos, inclusive hasta las autoridades de control, son complacientes con toda la problemática que existe. Como decía alguien, yo hice esta publicidad y no la pasan. Los medios están comprados. Y por eso vamos de día hecho, el 24 del próximo mes, a tomarnos la franja oriental para demostrarle a toda Colombia que hay una problemática grave en toda la franja oriental del departamento, que nadie le ha interesado ese tema. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Con esto, vamos a Ricardo Manjarrés, claro. Yo quería anexarle que hagamos una nota de protesta por la ausencia de la CRA en este recinto. Lo mínimo que debieron hacer ellos era asistir para por lo menos llevarse las inconformidades que tenemos. El Foro Lago del Cisne tuvo la participación como ponentes del Ministerio del Medio Ambiente, el ICA, la UNAP, el Instituto de Investigaciones von Humboldt, también la Universidad del Atlántico, la Universidad Cook, la Universidad Simón Bolívar, FUNAT, ACODAL. Y todo esto ha contribuido precisamente a generar un consenso científico en lo que está ocurriendo actualmente en el lago y lo que se debe hacer en el lago. Conclusiones del foro: el lago tiene una alta carga orgánica, está contaminado orgánicamente. Esto es caldo de cultivo para muchas bacterias, pueden volverse a presentar mortandades. Entonces es un lago que necesita un tratamiento adecuado a nivel de la materia orgánica. Asimismo, deben disiparse todos los potenciales riesgos que pueden generar a otras especies del lago esta contaminación de materia orgánica y riesgos a la salud de las personas. Esto debe ser verificado, este control sanitario debe ser verificado por las autoridades de salud del departamento.